¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos, ¿verdad? Donde estamos hablando en el estudio anterior de muertos al pecado, donde vimos una pregunta que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vemos también, dice el verso 14 del 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley fue quien descubrió el pecado, o sea, antes de la ley no se sabía lo que era una cosa y era la otra, pero la ley descubrió el pecado. Pero ahora estamos bajo la gracia y ahora somos siervos de la justicia. Cuando se viene al Señor, entonces somos servidores de la justicia, hacer lo justo. Y dice el verso 15 del 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Para justicia. 17. Pero gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo, dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando era esclavo del pecado, era libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora os habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí claramente Pablo habla de que ya como siervo de la justicia, siervo del Señor, debemos de practicar, ¿verdad? Lo justo, el amor. No somos ya, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y él comienza diciendo que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, si no bajo la gracia, en ninguna manera. O sea, porque ya no estamos bajo la ley, vamos a pecar, dice, en ninguna manera, sería absurdo, cosa que es contrario a la lógica o a la razón. ¿Por qué? Es una propuesta absurda que el creyente usara erróneamente su libertad al no estar en la ley, ¿verdad? Lograda por el amor de Dios en su plan de salvación, porque la gracia para pecar y no para servir a Dios. Entonces, realmente, porque estemos en la gracia, no tenemos derecho a pecar. Entonces, el creyente usara erróneamente su nueva libertad lograda por el amor de Dios en su plan de salvación, por la gracia, para pecar. En ninguna manera. Estamos bajo la gracia, pero no podemos, eso no nos da libertad de pecar. Sino que nos sirve para servir a Dios, como dice el verso 13. El verso 13 que dice, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cuáles miembros? Nuestra boca, nuestra mano, nuestros ojos. Todos nuestros miembros deben estar prestos a servir a la justicia, no a hacer maldad. Como dice Romanos 12:1, que dice claramente, podemos ir a Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La importancia de que todos nuestros miembros, manos, pies, dedos, ojos, todo, nos presentemos en sacrificio vivo al Señor para agradarle a Él y no para hacer iniquidad. Reconociendo que sus lectores pudieran llegar a esta errada conclusión, Pablo trata este asunto en los versos 15 al 23
Y Pablo refuta la suposición de que la gracia alienta o permite el pecado. El verso 1 usa la analogía de la esclavitud para oponerse a la tolerancia ante el pecado y lanza una advertencia sobre la seria consecuencia de ceder a su influencia. Vamos a continuar. Dice el verso de aquí, del 16, el 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando alguien nos contrata para trabajar, inmediatamente somos sus trabajadores, somos sus empleados. Entonces tenemos que someternos a ese jefe. Una vez el cristiano se somete al Señor, ya debe de ser esclavo de la justicia. ¿Usted ve? Porque no sabéis que si somete a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Como ya no obedecemos, ¿verdad? No obedecemos como antes, sino que ahora el cristiano obedece a Cristo, debe de obedecer para justicia. Entonces, una persona, es muy importante saber que es esclava de aquel a quien se entrega para obedecerle. Los que están bajo la gracia son esclavos de Dios y por tanto no deben dejarse dominar por el pecado. Y aquí entramos todos, vamos a decir, porque ya el cristiano no debe de obedecer al pecado. Y siempre vamos a tener ese enemigo ahí, pero debemos de entender que servimos a Cristo. Y cuando llegan esas cosas, tenemos que inmediatamente ponerlo en sintonía. Porque realmente no se puede obedecer al pecado. Y sabemos todas las cosas que nos pasan, pero lo legal, lo correcto es obedecer a Cristo y no obedecer al pecado. Entonces, si obedece el mandato de la justicia, o sea, de Dios, esta es a quien se somete y experimenta la verdadera vida, cuando nos obedecemos a Dios. Entonces, dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, pero gracias a Dios, que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Obedecíamos al pecado, una vez vinimos a Cristo, aunque obedecíamos al pecado, pues ahora claramente dice, ha decidido de corazón a obedecer a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. El verso 17. Entonces, seguimos leyendo aquí. Mire, no obediencia a la ley para producir justicia, porque esto es imposible. Y yo repito, si obedece el mandato de la justicia, esta es a quien se somete y experimenta la verdadera vida. No obediencia a la ley para producir justicia, porque esto es imposible. Si cuando se obedece a la ley, no hay forma de producir justicia. Romanos 3:20, ¿qué dice? Romanos 3:20, mire. Romanos 3:20 encontramos que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, por cosas que nosotros hagamos para obedecer al Señor, no estamos obedeciendo, porque ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno seremos justificados si obedecemos la ley delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que hizo la ley fue descubrir el pecado, como yo le decía. Romanos 1:5, ¿qué dice Romanos 1:5? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas naciones por el amor de su nombre, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está hablando. Realmente podemos ver también a Romanos 16:19. Vamos a ver, Romanos 16:19, que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabio para el bien e ingenuo para el mal. Entonces,
Obediencia a la verdad, Romanos 2:8. Todo este tipo de obediencia. Obediencia a la verdad, Romanos 2:8, que dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, vida eterna a los que perseverando en el bien hacen buscar la gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a qué, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Alejarnos del pecado. Entonces, obediencia a Cristo, 1 Corintios 10:5, que encontramos aquí, 1 Corintios 10:5, que dice de esta manera: pero de los demás ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí hablamos de estos idólatras que habían. Dice que todos bebieron de la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Para alcanzar la justificación, aquí en el verso 6 de Romanos 6:16, 6:19, donde vemos aquí 6:19 que dice: para alcanzar la justificación, 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a quién, a la justicia. Todo nuestro cuerpo, como decía, debe de servir a la justicia, a lo justo, no a la maldad. Entonces dice el verso 17 del 6, perdón, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, como yo le decía. Habéis obedecido, Romanos 1:8, 2 de Timoteo 1:13, ¿verdad? Dice el 18: y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia, servidor de la justicia. Juan 8:32, que recordamos que dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y Romanos 8:2, que dice: para servir a la justicia, ¿verdad? Siervo de la justicia, dice el 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice el verso 19 del 6, aquí: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la ¿qué? A la justicia, para santificar, para santificar, presentad vuestros miembros para servir a ¿qué? A la justicia. Pablo usa el concepto de la esclavitud que era común en la época para ilustrar a quién, el tipo de obediencia a Jesucristo que se espera del creyente. Así como esclavo debe absoluta obediencia a su amo, el creyente debe absoluta obediencia a Cristo. Y cuando habla de la santificación, presentar nuestros miembros, se refiere a la obra de Dios, el cual los creyentes han sido apartados por Él. Dice el verso 21 del 6, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, el pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación y como fin la vida eterna. La importancia. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ya terminando aquí, ¿qué dice? La muerte, sabemos que es la terminación de la vida física. La muerte es la terminación de la vida física. Usted puede ver a Génesis 5, 5:5, 5:8, 5:11, 5:14, 5:17, 5:20, 5:27, 5:31. Pero además la muerte es eterna y la total separación de Dios, como el pago por el pecado a los que no creen en quién, en Cristo. Génesis 2:17, Génesis 3:19, Romanos 5:12-21, Gálatas 6:8, Mateo 7:23, Mateo 25:41-46, Juan 3:16, Primera de Juan 5:11-12. Recordemos
que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La dádiva es vida eterna. Dice el 23, la salvación no es un pago, sino una dádiva. Algo que a Dios le plació. Manda a su Hijo para morir por usted y por mí. No es un pago, es una dádiva, un regalo. Nadie puede ganarla ni obtenerla por su propio mérito. Y siempre vamos a decir esto. Hay personas que les gustan dar, que les gustan ayudar, que les gustan hacer obras. Y es bueno, porque la fe sin obra es muerta. Pero nuestra salvación no es por lo que hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, realmente, la dádiva es vida eterna y la salvación es un pago, sino una dádiva. No es un pago, sino una dádiva. Y recordemos que nadie puede ganarla, la salvación, ni obtenerla por su propio mérito. Porque si fuera así, muchos millonarios ya tuvieran su salvación comprada por tanta ayuda que dan. Entonces, ya terminando, Pablo utiliza la analogía humana de la esclavitud a su apelación a la santidad de los creyentes. Al hacerlo, recuerda a sus lectores el contraste entre la vida, entre la vieja vida, ¿verdad? Entre la vieja vida aún no regenerada y la nueva vida en Cristo. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, sino que se abandonan al proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Usted puede ver al verso 21. Los siervos de Dios, al contrario, se consagran a la santidad, un camino que conduce a la vida eterna. Verso 19-22 del 6. Este libro de Romanos, que siempre es muy certero, muy importante, este libro revela una nueva y victoriosa manera de enfrentar el pecado. Aquí, este capítulo 6, mire, una manera de enfrentar el pecado. Vivir libre del pecado se hace ahora posible porque ya no somos sus esclavos. Si no, hemos llegado a ser siervos de Dios. El pecado está ahí, pero no somos siervos del pecado, somos siervos de Dios. No somos esclavos del pecado. Podemos salirnos de eso. ¿Cómo? A través de su palabra. Cuando leemos la palabra nos guía, el Señor nos guía a través de su palabra. Vivir libre del pecado se hace ahora posible porque ya no somos sus esclavos, sino hemos llegado a ser el siervo de Dios, como le decía, capaces de escoger la justicia en lugar de seguir atado a la vieja naturaleza. Obedecer la palabra de Dios, mi querido, mi querida, nos proporciona una naturaleza nueva de santidad. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Obedeciendo la palabra del Señor. Es verdad que, como les digo, el pecado está ahí, es verdad que nos envuelve, es verdad, pero como siervo de Cristo, si obedecemos la palabra, no llegaremos a Él. Que Dios nos ayude a entender la palabra, y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Porque es muy bonita leerla, explicarla en el caso mío, pero tengo que trabajar mucho para cuando vaya a llegar al pecado, recordar que soy siervo de Cristo y en vez de ser esclavo del pecado, ser siervo del Señor. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Continuaremos con el estudio. Ahora vamos a entrar al verso 7, donde nos habla librado del imperio de la ley. Paz de Dios. Bye bye.